Hola y bienvenidos a la Chuleta de Osler. Este es un experimento en realidad para tratar de empezar lo que sería Instagram TV en la Chuleta de Osler. A ver, hay un tema que hemos retirado, las videoclases las hemos retirado más que nada por la falta de calidad del blog y queremos reemplazarlo con material de mejor calidad, con ilustraciones hechas con más tiempo, con más detalle, etc. Y es un tema que muchas veces lo piden, que es la hipertensión arterial. Entonces, vamos a hablar un poquito de antihipertensivos, pero en lugar de memorizarlos en una lista, que en realidad no tiene mucho sentido, vamos a tratar de darle un poquito de funcionalidad a la información. Primero recordar que la tensión arterial básicamente está controlada por dos parámetros, que sería el volumen y la resistencia. Es decir, la cantidad de sangre que hay en los vasos y qué tan fuertes son las paredes de ese vaso. Mientras más sangre hay, mientras más líquido hay, sube la tensión. Esta es una relación directamente proporcional. Y mientras las paredes de la arteria son más duras o están más contraídas, también sube la tensión. Pues, por eso decimos que es una relación directamente proporcional. ¿Cómo es que se dan estos dos valores? ¿De dónde sale esa volemia, ese volumen? ¿Y de dónde sale esa resistencia vascular periférica? Es una especie de coreografía entre el corazón, el riñón y los vasos sanguíneos. Y las hormonas que controlan esta danza de situaciones que se dan. El corazón, por ejemplo, desde su ventrículo izquierdo bombea sangre y bombea una cantidad de veces por minuto. Entonces tenemos la contracción, la sístole ventricular, la cantidad de sístoles que se hacen en el minuto, y eso es lo que se denomina técnicamente gasto cardíaco o gasto cardíaco, que es básicamente la frecuencia, ¿no? Es la cantidad de sangre que se mueve en un minuto. Eso me da un volumen sanguíneo. Evidentemente el riñón también, a través de lo que se llama el sistema renina, angiotensina, aldosterona, lo que hace es regular si hay mucho volumen. Si, por ejemplo, el paciente ha bebido mucha agua, entonces deja de reabsorber y se elimina más orina. Si hace mucho calor, ha sudado mucho, disminuye el volumen sanguíneo, pasa lo contrario, ¿no? Se retiene más sodio y se retiene más agua. Entonces eso genera mayor volumen y sube la tensión gracias a ese sistema renina-angiotensina-aldosterona, y tenemos volumen, y eso es volemia, y eso es lo que nos da la V de la ecuación. Nos queda la R que es la resistencia vascular periférica, y básicamente es el tono, la dureza, por decirlo así. En realidad es el tono vascular, ¿no? Es el tono de la pared vascular, dado también por ciertas sustancias vasoactivas que circulan en la sangre y que también son liberadas por distintas glándulas, ¿no? Por ejemplo, la adrenalina, etcétera, la epinefrina, etcétera. Entonces, los antihipertensivos atacan estos dos sistemas. Los antihipertensivos van dirigidos a los medicamentos que alteran la volemia, a las situaciones que alteran la volemia, y van dirigidos a todas las sustancias que alteran la resistencia vascular, el tono de la pared. Un ejemplo muy sencillo. Si la frecuencia es determinante para el gasto cardíaco y para que haya una volemia, entonces lo que hacemos es enlentecer el corazón, el típico ejemplo del beta bloqueante, ¿no? O el antagonista del calcio no dihidropiridínico, tipo verapamilo y el diazem. Enlentece el nodo auriculoventricular, enlentece la frecuencia y automáticamente el gasto cardíaco disminuye. Por ende, bajo volemia y estoy afectando a esa ecuación, esa V por R. En el siguiente dibujo vamos a poner los antihipertensivos y vamos a ir uno por uno. Si estás en patreon.com tendrás oportunidad de ver las ilustraciones en máxima resolución. Y vamos a ver uno por uno, vamos a ir analizándolos. Aquí está justamente en bloques hemos puesto los antihipertensivos. Habrán algunos que afectan la parte de la volemia y habrán otros que afectan la parte de la resistencia vascular. Y existe un grupo muy particular que afecta a los dos, que afecta tanto la volemia como la resistencia vascular periférica. Vamos al primero, al de la R, el más sencillo. ¿Cómo hacemos para alterar la resistencia vascular periférica? Evidentemente, lógicamente lo que hacemos es relajar el vaso. Damos un vasodilatador. El típico ejemplo son los nitratos, ¿no? Medicamentos que alteran son derivados de la nitroglicerina, el nitroprusiato de sodio, nitroglicerina.
Y luego los antagonistas del calcio del tipo dihidropiridínico, el amlodipino, nifedipino, nimodipino, y salen cada vez más, barnidipino, etc. ¿No? Esos que terminan en pino son los dihidropiridínicos, son los que alteran la vasculatura, vasodilatación, y estoy afectando directamente a la R de mi ecuación. Si yo bajo la R, la tensión arterial baja. Vamos con la segunda parte, que serían los medicamentos que alteran el gasto cardíaco, que alteran la volemia directamente. En realidad son aquellos medicamentos que hacen que el corazón vaya más lento, y tenemos los que habíamos dicho hace un momento. Los betabloqueantes, bisoprolol, atenolol, labetalol, que son muy cardioselectivos, y calcioantagonistas, más que nada verapamil y diltiazem. Estos no solamente bajan la tensión a través de la disminución del gasto, sino que es cierto que al darle mejor volumen, una lentieza de la frecuencia, darle un mejor llenado, da un mejor volumen de fin de diástole y mejora mucho también la sístole siguiente. Por eso es que estos medicamentos van muy bien en la insuficiencia cardíaca y no es un medicamento con el cual iniciamos el tratamiento de hipertensión. Y esto me gustaría que se quede muy claro ahí en la cabecita, que los betabloqueantes y los calcioantagonistas de tipo no dihidropiridínico, verapamil y diltiazem no son medicamentos que se utilizan de inicio en el tratamiento de la hipertensión. Son medicamentos que se tienen en cuenta más en la insuficiencia cardíaca. Los que sí se utilizan son aquellos que directamente disminuyen la volemia. Yo quito volumen, pero ya directamente haciendo orinar al paciente, lo hago orinar. Y esto se hace interviniendo distintos mecanismos hormonales y de transmisores en el riñón, en los túbulos sobre todo, ¿no? Están los tiacídicos, los diuréticos de asa y los ahorradores de potasio, que intervienen todos en los mismos mecanismos de intercambio de iones, etc. Y lo que hacen simplemente como efecto neto es disminuyen la absorción del sodio. El sodio se escapa y se lleva consigo el agua y el paciente orina más. Y lo que suele ocurrir es que me quedo con menos sodio y me quedo con más potasio. Estos medicamentos generalmente van a producir hiperpotasemia, ¿no? Entonces, los diuréticos tiacídicos, la hidroclorotiazida, la clartaliona, la furosemida, que serían los de asa, la furosemida, la toracemida, y luego la espironolactona, que es el que se llama ahorrador de potasio, y lo que hace es inhibir la aldosterona. Muy directamente inhibe la absorción del sodio, me quedo con más potasio, por eso se le dicen ahorrador de potasio, un medicamento que va muy bien, sobre todo en problemas de cirrosis, y no tanto en hipertensión solamente, ¿no? Finalmente vamos a ver los que funcionan en los dos sistemas, tanto en la alteración del gasto, del volumen, como en la resistencia vascular periférica, que son los últimos, ¿no? Los inhibidores de la enzima convertidora de la angiotensina, que convierten la angiotensina 1 en angiotensina 2. Entonces, esa angiotensina 2 es una sustancia muy vasoactiva que produce vasoconstricción, pero es que además también genera que continúe la cascada de angiotensina aldosterona y se genera la absorción de sodio y la absorción de agua. Si yo quito la angiotensina 2, no hago vasoconstricción y retengo menos sodio-agua. Entonces, por ende, por lógica, lo que se genera es una vasodilatación y una disminución de la volemia. No es necesariamente un diurético. Su efecto neto, en realidad, el mejor efecto es el vasodilatador, en cierta forma, la ausencia de vasoconstricción. Tanto es así que es un medicamento que va muy bien en la hipertensión, es uno de los medicamentos con los que debemos iniciar hipertensión, sobre todo en diabéticos y en pacientes con insuficiencia cardíaca. El único problema con el IECA es que además tiene un efecto, como también es una quinina, altera el metabolismo de las quininas, de la bradiquinina, y pues genera un poquito de secreción mucosa, entonces produce tos. Para que ustedes se den cuenta, es un efecto parecido al de la histamina. Acuérdense que cuando se degranulan los mastocitos sale la histamina y la bradiquinina, pues también la calicreína sale de la IECA, de la enzima convertidora. Entonces si yo la bloqueo, aumentan estas calicreínas, aumentan estas quininas, aumenta la secreción mucosa ahí en la garganta y genera tos. Entonces hay mucha gente que se queja de tos. De hecho, en tos crónica, si el paciente toma IECA, una de las primeras cosas que hay que hacer es quitar el IECA. Y de ahí salieron los ARA2, los antagonistas, los receptores de la angiotensina 2. Entonces ya no inhibe la enzima, sino que bloquea el receptor de angiotensina 2 directamente y genera el mismo efecto neto. Y también se utiliza, es de indicación inicial, en un paciente con debut hipertensivo y diabetes. Muy bien, una videoclase de 10 minutos exactamente.
Esto es la chuleta de Osler, es un pequeño experimento para empezar Instagram TV utilizando la chuleta de Osler. Esas ilustraciones las tendrás en Instagram, las tendrás en Twitter, en Facebook, en completa resolución, para los que estamos en patreon.com/chuleta de Osler. Ya nos vemos, hasta la próxima.